El ser emprendedor es un campo vasto y que requiere de la superación de retos de manera constante, de mirada estratégica y saber que es lo que el día de hoy sabes no es suficiente para el día de mañana y para llegar al lugar donde quieres. El crecimiento en el emprendimiento implica encontrarte en una forma constante de aprendizaje y crecimiento. Y si no eres capaz de abrazarla con naturalidad para avanzar en los peldaños de la generación de tu propia empresa, te tomará mucho más tiempo la construcción de un emprendimiento sólido, así como una mentalidad inquebrantable. Qué complejo es ser emprendedor, ¿verdad? Es por ello que este episodio tocará varios puntos de este mar inmenso llamado emprendimiento. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuentos, Mitos y Relatos para Emprendedores. Mi nombre es Tomás Alvarado, fundador de este espacio digital y director de la agencia de marketing Bueno, la verdad si no era el intro, ya tenía tiempo de no grabar, por eso se me andaba olvidando cómo originalmente lo hago. Pero aquí estamos otra vez, listos para nuevo contenido. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento para emprendedores. Y no solo para emprendedores, o sea, si tú no eres emprendedor, créeme que el episodio te va a servir sí o sí. Y vamos a arrancar. Primero vamos a aclarar las diferencias entre lo que se refiere a una mentalidad de crecimiento en el emprendimiento o otro concepto que se le llama o se le denomina el Fixed Mind. ¿Sale? El Fixed Mind. ¿Qué quiere decir esto? Del fixed mind o fixed mind o fixed mind. Ahí se los estoy poniendo de varias maneras porque es la primera vez que yo me topaba con este concepto, entonces no sé si es la forma correcta de pronunciarlo, pero este tipo de mentalidad se refiere a las personas que creen que el talento y la inteligencia son estáticos e inamovibles. Es decir, tú naces con cierto grado de inteligencia, tú naces con cierto grado de talento, cuando creces adquieres un talento más y ese talento se va a quedar en ese nivel y de esa misma manera durante toda tu vida. ¿Verdad? Suena la verdad bastante desalentador, desmotivante, cero de que te den ganas de hacer cosas porque a fin de cuentas ya está determinado tu talento y tu inteligencia. ¿Para qué aprender o para qué desarrollar una nueva habilidad? Ese vendría a ser el fixed mind. Para mí, ese es el que creo que deberíamos de evitar a toda costa, independientemente si eres o no eres emprendedor. Ahora, viene el otro concepto que vendría a ser la mentalidad de crecimiento. Y esto, lo de la mentalidad de crecimiento, nos dice que las cualidades, tanto del talento como la inteligencia, pueden ser desarrolladas mediante el esfuerzo y el aprendizaje. Así que ahora me lleva esta pregunta a hacértela a ti. ¿Tú dónde crees que andas? ¿Crees que la verdad, la cuestión de la inteligencia y el talento, tú naciste con ella ya determinadas y no la puedes potenciar? ¿O estás del lado que yo estoy, que es que el talento y la inteligencia se pueden trabajar y potenciar a lo largo de los años? ¿Cómo? A través del esfuerzo y el trabajo duro. Hay gente que cree que esforzarse o trabajar de manera ardua y dura no vale la pena. Probablemente si estás consumiendo este contenido, tú no seas de esa clase de personas, pero sí existen. Yo me las he topado de clientes, de compañeros de trabajo, de personas que conozco. No sé si de amigos, tal vez sí, no, ahorita no lo recuerdo, pero muy probablemente sí. Porque hay gente que no cree que pueda vencer obstáculos. De hecho, nos vamos a ir dando cuenta que este tipo de mentalidad del fixed mind o de la mentalidad de crecimiento que se contraponen, pues sí hay, como son dos puntos de vista que se contraponen, insisto, va a haber gente que sea partidaria de una o de otra idea o concepto. Entonces, ¿qué es lo que debes de tener en cuenta que vamos a abordar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de por qué debes de saber enfrentar los retos, con qué mentalidad de enfrentar un reto. Vamos a hablar también un poquito de celebrar el crecimiento que tienes. Vamos a hablar de aprender a recibir críticas, pero sobre todo a evaluar esas críticas, porque es cierto, o sea, cualquier persona te puede dar una crítica, pero no todas las críticas son bienvenidas en el sentido de que te van a hacer crecer o te van a dejar algo. Eso es totalmente cierto, O sea, no porque alguien te lo diga quiere decir necesariamente que es una crítica de valor. Porque a veces nada más es tal cual una crítica. Y aunque tú lo intentes interpretar de una mejor manera,
puede ir con toda la intención de destruir esa práctica. También vamos a tocar acerca del aprendizaje continuo, que hemos hablado infinidad de ello, también de la resiliencia. Y estos conceptos son los que se hablan que debería de tener una mentalidad de crecimiento dentro de un emprendedor. Pregunta para ti. ¿Qué de estas características sientes que te hace falta cultivar a ti? Ya sea el saber enfrentar retos, cuando viene un problema verlo como un reto, o encontrar una oportunidad, celebrar tu crecimiento. Ese a mí me falla, la verdad, bastante. Saber evaluar críticas, el mantenerte en aprendizaje continuo, el ser resiliente. ¿Cuál te falta a ti cultivar? Entonces, fíjate, hablando de enfrentar retos como oportunidades, eso puede significar una diferencia enorme para el desarrollo de tu vida profesional. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Hay gente que se la pasa diciendo, ¿por qué me pasa esto malo a mí? Y cuando me refiero a me pasa esto malo a mí, es ejemplo, me quedé sin trabajo. Y lo puedes ver como lo peor, lo más catastrófico del mundo, porque vaya que es complejo quedarte sin trabajo. Pero también lo puedes ver como una oportunidad de comenzar algo nuevo. Claro, ¿verdad? A lo mejor tú me puedes decir, Tomás, ¿qué pasa si no tienes nada en el refri? Esa oportunidad tan bonita que tú estás diciendo que deberías de afrontar, pues viene desde el punto de vista de alguien que nunca ha sufrido eso. Pues, ¿qué crees? Desde que mis emprendimientos chiquitos los he puesto a chambear, me he enfrentado a toda clase de retos y los he puesto a chambear mediante mi propio esfuerzo. Yo te puedo decir muy orgulloso que los emprendimientos que yo he podido poner vienen a ser de trabajo duro y de cultivar la inteligencia, porque no he tenido, digamos, la ventaja que pueden tener algunas otras personas, que sus padres les puedan heredar un emprendimiento ya hecho y derecho y funcional. A mí no me pasó eso. Mis papás me pudieron ofrecer una educación hasta un límite, y después de ahí yo me he hecho cargo de mí mismo y de mi propia formación profesional. Así que creo francamente que tú también lo puedes hacer. Cada uno de nosotros enfrenta un contexto de vida distinto. Cada uno de nosotros se va a enfrentar a cosas distintas y de formas distintas. Que creo que eso a veces no se nos dice en las escuelas. Oye, pues tú te vas a enfrentar a la vida, pero no lo vas a hacer como lo hace tu compañero Juan. Tu compañero Juan, de nuevo, a lo mejor él tiene un papá que tiene dinero y tú no. Entonces tú te vas a enfrentar de otra manera. ¿Vamos a hablar en este episodio si eso es justo o no es justo? No. Ese no es el punto ni de este canal ni del episodio. Para eso existen otro tipo de personas que hacen contenido mucho mejor explicado y profesionalmente mejor abordado de lo que lo haría yo, y no quiero decir ninguna burrada, entonces por eso yo me distancio de ese tema. Así que en cuanto a lo que viene a ser la mentalidad de crecimiento, fíjate, quiero que te pongas a pensar si alguna vez has escuchado, y te apuesto que te van a venir miles de historias, de algún emprendedor que se haya enfrentado a algún obstáculo durante su vida. Si tú te pones a buscar cualquier biografía de, no sé, de los creadores de Nike, del creador hasta de McDonald's, del propio Coronel Sanders, de todos estos clichés de historias, te ponen a Jeff Bezos de que él emprendió desde un garage. Y hace tiempo yo leí un libro que creo que hice algunos episodios respecto a ello, que las historias de emprendimiento venden mucho y se romantizan. Como eso que te estoy hablando de, pues sí, o sea, Jeff Bezos desde un garage, Steve Jobs desde un garage puso una empresa. ¿Cómo tú no vas a poder? Bueno, para los que son un poquito más apasionados de este tema, saben que sí, arrancaron desde un garage, pero no tenían la cuenta del banco en ceros, como probablemente tú lo tengas, como yo lo tuve en su momento. Entonces, es un contexto distinto, ¿estás de acuerdo? Pero lo que sí creo que es necesario es aprender a saber. Lo importante de estas historias es que ellos aún en su contexto se enfrentaron a obstáculos, no a los mismos obstáculos que tú o que yo, pero se enfrentan a obstáculos, y eso creo que es lo valioso de estas historias de éxito. Ahora, también no hay que tomarte personal ciertos contextos. Ahí te va. Por ejemplo, yo te podría intentar romantizar mi historia de emprendimiento. No, es que cuando yo quise emprender, mis padres no creían en mí. Mi papá me dijo que por qué demonios decidí estudiar la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Sí, ¿verdad? O sea, la realidad es esa. Mi papá no entendía por qué estudié esa licenciatura,
Luego cuando decidí hacer mi maestría, que yo ya la pagué, yo le decía, es que pues solo con mi licenciatura lamentablemente sé que no voy a poder avanzar o me voy a tardar mucho más en avanzar a donde yo quiero llegar. Entonces creo que la forma de abrirme camino es estudiando una maestría. Mi papá tampoco estaba de acuerdo cuando quería hacer eso. Él decía que no era el momento, que me esperara años. Yo decía que no. Bla, 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 bla. Y yo te puedo contar esto y parece un chisme bastante entretenido. Probablemente lo veas así como, oye, pues es que eso suena muy, muy de superación personal, ¿verdad? A lo mejor Tomás ya ni siquiera le habla a sus padres. Error. Algo que me ha enseñado los años, a mis 36, casi 37 años, te puedo decir que no me he tomado personal nada de eso, de que mi papá tal vez en su momento no creyó en mí. No era porque no creyera necesariamente en su hijo, sino era porque no conocía lo que yo podía hacer, ni yo sabía lo que podía hacer, siendo sincero. Entonces, dándole un poco de cariño a mi padre en ese sentido, entiendo la duda. Lo que hago realmente no era tan visto como ahora, que todo el mundo conoce lo que es la mercadotecnia digital y que está tan de moda y que todo el mundo lo necesita y que dice que es valiosísimo el hacer contenido. Yo jamás me imaginé haciendo contenido. Entonces, siendo honesto con tu propia historia de emprendimiento, yo te aconsejaría, para tener una mentalidad de crecimiento, es que no romantices el hecho de tu propia historia, ¿sale? Pero tampoco te tomes personal si alguien no te quiso apoyar al inicio, porque eso te va a permitir crecer y que no te sigas enganchando ni con el pasado ni con lo que no existe, que es el futuro. Te puedes centrar mucho más en el presente. Ese es el valor del famoso mindfulness, el centrarte en el presente. Ahora, como te decía, para mí el aprendizaje siempre ha sido una ventaja competitiva. Tú en tu emprendimiento, si te gusta aprender, eso se puede volver una ventaja competitiva. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo, Tomás? ¿Cómo que el aprendizaje es una ventaja competitiva? Sí, fíjate, una de las cosas que yo he aprendido y que creo, y de nuevo esto lo digo con total y firme convicción, es que mientras más cosas tú sabes, más puedes ayudar. Y si lo quieres poner en términos coloquiales y fáciles, mejor y más puedes cobrar, porque sabes hacer mejores cosas y sabes hacer más cosas. Eso es lo que al menos yo he intentado poner en práctica y hasta el momento me ha ido bien. Me ha ido bien porque puedo entender, por ejemplo, cuando hablo con un diseñador gráfico, ¿yo sé diseñar? No, pero hablo el lenguaje del diseñador, sí. ¿Por qué? Porque me ha tocado trabajar con muchos diseñadores. ¿Por qué? Porque desde que inicié mi proyecto de emprendimiento lo puedo hacer. Eso lo llevo hasta ahora. Por ejemplo, en el departamento de mercadotecnia que encabezo, para mí es mucho más fácil dirigir a la gente de ese departamento porque sé hablar el idioma de cada profesional que trabaja conmigo. Me es más fácil explicarle lo que se necesita y es más fácil que los dos lleguemos al resultado deseado. Eso es una habilidad adquirida a través del aprendizaje. Y eso me ha permitido colocarme en ciertas posiciones que la verdad pues solo soñaba cuando era más joven, ¿sí? Entonces, de que el aprendizaje es una ventaja competitiva, créeme que lo es. Hasta aquí este sería el ejemplo real de mi propia vida. Ahora, ¿alguna vez a ti te han dicho, ¿para qué estudias tanto? A mí me lo llegaron a decir. O es que, te digo, mi papá me decía, espérate, no hagas tu maestría todavía, estás muy joven, eso se hace cuando ya estás muy grande y estás aburrido. Y yo, la verdad, siempre estoy buscando qué otra cosa nueva puedo aprender y luego cómo lo puedo aplicar a lo que hago. Eso me emociona mucho, de verdad, lo hago con un gusto enorme. Y creo que si tú lo intentas aplicar a tu vida laboral y de emprendimiento, te va a ir súper bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo el aprendizaje continuo, pregunta para ti, cómo crees que el aprendizaje continuo fomenta la resiliencia y la adaptabilidad en el emprendimiento? Fíjense, ahorita estaba hablando con una amiga y se me hizo bien padre que ella últimamente me consulta un poquito acerca de su emprendimiento. Lo hacemos porque somos amigos y ella con toda la confianza me mostraba unos precios sobre el mismo servicio que ella da. Y ella me dice que se le hace súper barato. Y lo que yo le decía precisamente sobre eso tiene que ver con esta cuestión del aprendizaje continuo y la resiliencia y la adaptabilidad.
Ser emprendedor nos cuesta mucho a veces adaptarnos al cambio, porque luego adoptas las formas de hacer de una cosa y te cuesta mucho cambiar. Pero eso en general a las personas nos ocurre. Y también los emprendedores en teoría somos resilientes, es decir, afrontamos los retos y las dificultades porque con eso vivimos y lidiamos todos los días. Ahora, en este ejemplo de mi amiga me envía y me dice, mira, es que ellos están cobrando bien barato. ¿Qué tiene que ver la resiliencia y la adaptabilidad con este ejemplo? Todo. Si tú aprendes a que esta clase de obstáculos, cómo los puedes superar, es dando más valor. Esto suena súper cliché de lo que decimos en marketing. El marketing se centra en ¿qué? En generar valor. Da valor, genera valor, da valor, genera valor. ¿A quién? A tu consumidor. En este caso, mi amiga lo que le aconsejo es que encuentre diversas formas, canales y estímulos para darle a su consumidor una mayor percepción de valor. ¿De qué? De su trabajo. Así, independientemente de que existan otras personas que oferten trabajos similares, entre comillas, o iguales al suyo, van a ver que ella es la opción de más valor. Y cuando tú percibes algo como más valioso, el precio pasa a segundo plano. Yo antes tenía mis reservas acerca de esto, pero conforme la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de estos 10 años, te puedo decir que sí, firmemente creo en esta aseveración. Yo sí creo que mientras más valor pones sobre la mesa, tu cliente tiene menos argumentos para decirte que estás muy caro o que no cuenta con el dinero. Dime si no conoces alguna vez a un cliente que haya dicho que no tiene dinero y se endeuda por comprar algo. Todos creo que incluso no lo hemos escuchado. Lo hemos hecho. No solo lo hemos escuchado, lo hemos hecho. Entonces, eso es lo que le decía a mi amiga. Y ahí es donde entra la resiliencia, porque ella podría tomar esto como una señal negativa del universo y bajar sus precios. Pero le digo, no, a lo mejor es la señal de que los aumentes y aumentes la percepción de valor que tienen tus clientes sobre tu trabajo. Ahora, pregunta, ¿cómo podrías cultivar tú, cómo podría cultivar yo la mentalidad de crecimiento? Bueno, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es saber enfrentar el fracaso. Fíjate, hace unos días le enviamos un boceto de un identificador gráfico a una clienta y me dijo así literal, que estaba decepcionada. La verdad, el canal de comunicación o cómo se ha empleado con ella no ha sido mi favorito. Y no se han dado las cosas como yo quisiera y como me hubieran gustado o como se dan con la mayoría de mis clientes. Ya estoy yo tomando algunas cartas en el asunto para que en medida de lo posible esto no me ocurra. Ya tenía mucho tiempo que no me pasaba esto, pero pasa. Y eso es a lo que voy. Pasa. Eso el hecho de que yo diga pasa es que ya estoy acostumbrado a enfrentar retos. A enfrentar incluso el fracaso de decir hay que regresar a la mesa de trabajo y volver a empezar. Y no tiene nada de malo decir eso. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo resulta, ojalá todo salga bien. Pero eso me trajo estresado bastante. A veces que un cliente te diga que no te gusta no le gustó tu trabajo, no lo tomamos personal y yo batallo y lidio con eso todavía. Entonces te lo digo que tienes que aprender a enfrentar el fracaso y también es un mensaje para mí mismo porque es complicado. Otra cuestión para cultivar la mentalidad de crecimiento es aprender a poner metas realistas. Fíjense, cuando yo estaba bien joven, recién había terminado mi licenciatura, estaba estudiando la maestría, yo estaba trabajando en el museo, ya se los he contado muchas veces. Y cuando yo trabajaba ahí me acuerdo que me ponía en mi casa y sacaba una libreta y empezaba a anotar el dinero que en teoría yo necesitaba ganar y lo que tenía que hacer para obtener ese dinero. Hasta la fecha hago esos planes. Pero recuerdo que en un inicio mis planes eran con metas muy irreales. Y la razón era que quería comprar un coche. Entonces, pues yo tenía que encontrar la manera de generar cierto grado de ingresos para poder pagar una mensualidad de un coche de agencia. Y la verdad mis metas eran muy fuera de la realidad porque estaba empezando mi carrera laboral. Pero a uno le encanta contarse historias de éxito que aún no pasa, ¿verdad? No sé si te ha ocurrido, ojalá y no. Lo más probable es que sí, porque a todos nos tienden a ocurrir esas historias. Entonces, aguas con las metas irreales, porque eso en lugar de cultivar una mentalidad de crecimiento, te puede frenar porque luego no la alcanzas y te sientes un perdedor o un fracasado. Luego, tienes que checar, hablando del fixed mind o fixed mind, qué cosas necesitas cambiar, ¿sale? ¿Qué cosas necesitas cambiar sobre
lo que está ocurriendo a tu alrededor que tú crees que es una creencia limitante. ¿Qué es lo que te estás tú solito limitando? Porque dices, no, es que me dijeron que yo me he topado gente que me dice, no, es que nunca podría aprender a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque soy muy torpe, porque tengo las manos pequeñas, porque no tengo paciencia. Y esas son cuestiones de mentalidad limitante que no te da chance de crecer. Y aunado a esto, yo te recomiendo que trabajes en afirmaciones de mentalidad positiva. ¿Cuáles son las afirmaciones de mentalidad positiva? Fíjate, ya lo hemos platicado aquí varias veces. El cerebro no distingue entre realidad y fantasía. No lo distingue. El cerebro no sabe si estás imaginando algo o realmente está ocurriendo. Así de poderoso es nuestro cerebro. Entonces, cuando tú te cuentas una verdad tuya, una realidad tuya que no es cierta, pero tu cerebro cree que sí es cierta, ¿qué crees? Que el cerebro se queda con ella y así va a enfrentar el día. ¿A qué me refiero con esto? Estoy leyendo ahorita un libro que se llama Psicología de Ventas de Brian Tracy, es un libro clásico de ventas. Y una de las cosas que habla el primer capítulo hasta el cansancio es de que la mayoría de los vendedores, al menos esto lo aplica al ramo de las ventas, dice, muchos vendedores no se gustan, no se caen bien, no se agradan, se ven en el espejo y no les agrada lo que ven, se ven hacia adentro y tampoco. La pregunta es para ti, ¿tú te gustas? Y te lo hago porque, fíjate que esto nunca se me va a olvidar, mi mamá me lo decía a mí. Yo tenía muchos problemas de autoestima cuando estaba en mi adolescencia. No sé qué tan normal sea, porque creo que cuando uno es adolescente atraviesa diversas crisis. Yo atravesaba esa. Problemas de autoestima que me han costado muchos años poder ir superando. La verdad ahorita me siento súper a gusto con la persona que soy, pero en aquel momento nada que ver. Y me costaba enorme aceptarme como era, que si estaba, no sé, por ejemplo, soy bajito, que todo el mundo me dice que no soy bajito, pero mido unos 70 apenas, el promedio. Y yo digo, no, soy chaparrito. Tengo amigos que están mucho más altos que yo. Entonces, yo antes me decía chaparro, y no, soy chaparro. Y luego traía el cabello largo, pero no me salía de la manera que a mí me gustaba. Me salía así como científico loco, despeinado, regañado. Entonces era motivo para mí mismo de burla. Pensaba que así me podía hacer sentir mejor, pero la realidad es que yo solo me intentaba como herir antes de que me hiriera alguien más. Cosas de autoestima, lo vuelvo a decir. Entonces no me gustaba. Eso era real. Y eso se proyecta hacia afuera. Muchísimo. Puede haber alguien que incluso tú de adolescente le gustas, pero como tú no te gustas, esa otra persona no te hace caso porque tú no te gustabas. Suena raro, pero es real. Entonces, tienes que aprender a trabajar incluso afirmaciones de mentalidad positiva. Ten cuidado en cómo te hablas. Si no quieres decirte frente al espejo, entiendo que tú digas, me hace raro pararme en un espejo y decirme, me gusto, y yo puedo, y soy la mera riata, y que no quieres decirte eso, va. Entonces al menos, si no te quieres decir eso, porque te soy sincero, a veces yo solo mientras voy caminando, cuando voy a enfrentar una situación un poco estresante o algo así, en voz interna me digo, tú puedes, eres bueno en lo que haces, no dudes de ti. Me tiendo a decir ese tipo de cosas, por esa línea. No te puedo decir que es una frase exacta, pero me lo digo. Hay gente que se dice todo lo contrario. No, es que la verdad no sé, y la verdad soy malo. Y eso se lo cree esa persona. Entonces, aguas en cómo te hablas y si puedes, practica afirmaciones de mentalidad positiva. Ahora, ¿cuál es el poder de la mentalidad de crecimiento? ¿Tiene acaso algún poder transformador? ¿Puede impactar la vida de alguien? Y la respuesta es un rotundo sí. Te estoy diciendo que a mí me cambió mucho el pensar, o más bien el concepto que tenía de mí. Cuando yo cambié mi concepto, mi autoconcepto, cambié muchas cosas. Y también el hecho de que siempre me he considerado una persona que le gusta aprender. Ahora confío muchísimo y cada vez más en saber que si algo no lo sé, lo puedo aprender. Y que puedo adquirir nuevas capacidades y nuevos talentos. Tú puedes hacerlo. Tú puedes adquirir nuevos talentos, tú puedes adquirir nuevas habilidades. ¿Sale? Puedes hacerlo. Ahora, te quiero dejar una tarea.
Fíjate, la tarea de mentalidad de crecimiento es la siguiente para finalizar este episodio. Quiero que te preguntes qué cosa tú solo te has contado que no puedes hacer. ¿Qué cosa te han dicho alguien más que no puedes lograr? Ahora, eso que ya sea que tú solo o alguien más te ha dicho, no creo que puedas cantar, no creo que puedas jugar fútbol, ¿cuándo vas a estar jugando en un equipo de fútbol? ¿Cuándo vas a ganar una medalla? ¿Cuándo vas a hacer pesas? ¿Cuándo vas a participar en este otro evento? Ok, eso, tómalo, piénsalo tú y transfórmalo en una meta chiquita, realista. Por ejemplo, hay gente que en su vida ha leído, y siempre pongo este ejemplo porque es muy fácil de entender y muy fácil de aplicar. Por eso parezco disco rayado. Si tú nunca lees, en la vida vas a leer un libro. Ok. ¿Cuál es la meta fácil y realista? Descomponlo en una meta SMART, 10 páginas diarias y vas a ver que vas a leer un libro en un mes. No importa si nunca has leído un libro en tu vida. Pero tienes que ser realista, tienes que ser resiliente, leer sí o sí, tienes que ser constante y tienes que disfrutarlo. Entonces es más fácil que llegues a esa meta y te garantizo en un 80-90% que lo vas a lograr. Y si no en un mes y medio. Pero vas a lograrlo. Algo que incluso tal vez tú dudabas que podías hacer. Entonces, piensa en una meta que ya sea tú o alguien más te dice que no puedes lograr. Descomponla en lo más pequeño que puedas. Ve por ella el siguiente mes y me pones aquí en los comentarios cuál es esa meta y cómo piensas lograrla. Así que amigos, hasta aquí este nuevo episodio después de más de un mes de cuentos, mitos y relatos para emprendedores. Espero les haya gustado, les sea útil. Dejen sus comentarios con preguntas acerca de este tema, a ver cómo podemos ayudarnos en esta mentalidad de crecimiento. Mi nombre es Tomás Alvarado y nos estamos viendo a la próxima. Bye.